Un día de mucha política, se acercan las elecciones, ya vamos teniendo entonces más panorama de carrera y de campaña, ¿no? De cara al 27 de octubre. Y en estos dilemas que presenta la política, siempre están los costados que no se ven. Muchas veces hemos hablado de los asesores, de los diferentes jefes de campaña, de cómo se construye un candidato, pero hay algo mucho más profundo que no se da no solamente en época electoral, sino que se da todo el año a lo largo y a lo ancho del país. ¿No es cierto, Gise? Así es, Diana. Y vamos a hablar un para poquitito. todos. Yo quiero conocer bien los detalles de un lado y del otro de los candidatos más fuertes que tenemos en estos momentos. Sí. ¿Empezamos por Macri? Sí, hay operadores políticos, siempre hay, que son los que prefieren las sombras, como el legendario Cotino Siglia, Claro, para decirlo de alguna Aires. forma. Bueno, hay muchísimos que prefieren el anonimato, no se ven, nunca son candidatos. Y después, bueno, están también los que son funcionarios y que creen que es necesaria la rosca política, entendida como los acuerdos de mediano, de corto y de largo plazo con propios y extraños dentro y fuera del Congreso para generar política, justamente. Ahora, Gise, algunos dicen que parte de las cosas en las que no acertó el gobierno de Juntos por el Cambio fue precisamente no darle importancia a lo que llamaban el ala política del espacio político. Bueno, Luis Tonelli suele bromear y decir que a Macri lo aplazaría en rosca política. Y bueno, y si hay alguien dentro del gobierno que desprecia lo que se llama la rosca política, es Marcos Peña, el jefe de gabinete, el hombre más poderoso del gobierno en estos 4 años, los ojos de Macri, una persona que por combatir las malas prácticas de la vieja política, se olvidó muchas veces de hacer política, que es esto que te estaba diciendo, ¿no? Esto de tejer acuerdos. Los acuerdos son fundamentales, sobre todo para una fuerza como Cambiemos, que estaba en minoría, ¿no? Lo han hecho, porque es verdad que el gobierno sacó leyes en situación de minoría y hubo todo en los primeros años en donde pudieron hacer eso en virtud de negociaciones. Pero ahí los que se apoyaban en hicieron, alguien de la rosca política. Pero casualmente los que hicieron esas conversaciones fueron muy maltratados dentro del gobierno, subestimados. Como Emilio Monzó. Emilio Monzó y Rogelio Frigerio. Gente que viene más del Monzó del peronismo, bueno, Frigerio está ahí, desarrollista, pero tiene más de peronista que otra cosa, con lo cual siempre se los cuestionó o se los ninguneó, e incluso ahora para las elecciones los castigaron con las listas, a Frigerio no le dieron nada prácticamente, pero son los que se han cargado siempre las negociaciones. A ver, ahí vamos a poner un punto, porque Emilio Monzó fue desde un inicio, cuando arrancaba Mauricio Macri en la senda política, el armador de la provincia de Buenos Aires. Es una persona que viene entonces del peronismo, que sabe mucho de lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires, y fue un poco el armador en su momento cuando querían empezar a lanzar primero a Jorge Macri, y después a un armado más amplio. Fue clave en la provincia de Buenos Aires, pero también en todo el país, porque vos fíjate que el PRO había arrancado como un partido vecinalista y con Marcos Peña y Durán Barra, que eran más bien, digamos, puristas, para decirlo de alguna forma, ¿no? No querían ni siquiera acuerdo con la UCR en su momento. Y después terminaron haciendo acuerdos primeros provinciales con los caciques de distintos territorios, hasta que después, bueno, surgió Cambiemos. Fueron dándose cuenta de que solos no se podía. Y acá con tenemos un candidato. a otro, que es Rogelio Frigerio, que también, ministro del Interior, o sea, tenía que negociar con todos. Pero por eso, lo que yo te quiero contar, que es casualmente que te decía, la persona que despreció justamente la rosca política es hoy flanco, para decirlo de alguna forma, o blanco, de las intrigas de aquellos que se están proponiendo para conducir o liderar la transición y poder sostener unido a Cambiemos en el caso de que Mauricio Macri pierda las elecciones. ¿Y quiénes estamos ese hablando? grupo, la condición es que Marcos Peña se quede afuera. O sea, justamente. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, de ellos dos, por supuesto, que no sabemos qué van a hacer, pero estos dos personas sí está condicionado. Van a seguir siempre hablando, obviamente que si Mauricio Macri llegara al balotaje y ganara las elecciones, Marcos Peña se convertiría en una suerte de gurú mundial de la política electoral. Al olvido quedaría el mal trago. Imagínate. Bueno, pero es probable que eso no suceda, como dicen las encuestas, nunca sabemos, pero si sucede lo contrario, estamos hablando de los dos escenarios,
va a pasar lo que yo te digo, hay que repensar Cambiemos, hay que mantenerlo unido, justamente mantener los bloques, porque ¿qué pasaría con el PRO y con la UCR si se desunen? Los bloques separados, o sea, se van a terminar desdibujando, con lo cual ya están pensando en que en una eventual derrota, ¿cómo se va a sostener? Bueno, y en ese punto, a ver un poquito claro, ¿quiénes el son? tema. Bueno, ¿Quiénes el post-macrismo, obviamente ya los líderes que aparecen ahí son Horacio Rodríguez Larreta e incluso María Eugenia Vidal, aunque pierda la provincia, pues María Eugenia Vidal va a ser la jefa de la oposición bonaerense. Eso está claro y por eso están haciendo campaña, aunque pierdan, quieren mantener el número en diputados y poder ser quien negocie en la provincia de Buenos Aires. Si se repiten los resultados de las PASO y Horacio Rodríguez Larreta, bueno, resulta electo o se va a un balotaje y gana, obviamente va a quedar también como un líder, claro. Pero después están los radicales, los socios, que también gobiernan provincias. Acaba de ganar Rodolfo Suárez en Mendoza, que lo dejó muy fortalecido Alfredo Cornejo, como contábamos la otra vez, porque Cornejo no pudo ir por la reelección, porque en Mendoza no hay, y justamente lo que se votó fue la gestión de Cornejo. Sí, Cornejo, Morales, claro, y Lustó son los que se presentan del lado de la UCR como aquellos garantes de Cambiemos y la UCR piensa también una estructura más horizontal, ¿no? Claro. Entre todos. Y además estamos hablando de personas que vienen de la rosca política o del manejo, sí, porque tanto Lustó como Morales formaron muchas veces, muchos años, parte del Congreso Nacional. Y Morales es el más peronista de los radicales. Claro. El primero se había asociado con Massa, ¿te acordás? Después que quería la asociación con Massa, después con Macri. La información que yo quiero dar precisamente es esa, es que tantos años en el Congreso Nacional teniendo que ir negociando, eso te da también mucha habilidad de rosca política. Obvio. Bueno, finalmente entonces, y como decíamos antes, Monzó y Frigerio, sí, todos lo que dicen es, seguimos o vamos a estar y se mantiene unido, pero con Marcos Peña fuera. Ahora eso va a depender de lo que haga Macri. Porque si Macri, para terminar, si Macri decide quedarse y ser jefe de la oposición, Marcos Peña es probable que siga a su lado, son sus ojos. Ahora, si Macri, ¿no?, decide que se va a Italia, a Cerdeña, donde sueña estar, ya eso es otra cosa. La duda es qué hará, porque a lo mejor va a necesitar fueros, tienen miedo de que haya venganzas con alguna causa. Te propongo ir entonces a la mesa a hablar más de rosca política, precisamente porque hay una persona que sabe de esto y mucho, porque no solamente lo dice con conocimiento de causa, sino que lo investigó. Primero voy a saludar a nuestro compañero de todas las noches, Facundo Zonati. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y vamos a agradecer la presencia de Mariana Gené, es doctora en Ciencias Sociales. Es autora de este libro que tengo acá, divino, que se llama La Rosca Política, de lo que venimos hablando precisamente, el oficio de los armadores delante y detrás, me animo a decirles y detrás subrayado, de la escena, o del discreto encanto del toma y daca. Nos va a explicar ahora cada una de estas terminologías para que podamos entender, ahí se ve mejor, muy bien, de esto que se trata. También los papelitos acá ya venía marcando algunas cosas. Bueno, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, un placer. Llevó mucho la investigación de lo que es la rosca política, siendo que hay muchos personajes que se escurren y no quieren dar tanta información. Tal cual, sí, fue una investigación larga la que llevó a este libro, fue la investigación de mi tesis de doctorado en realidad, así que fueron como 7 años de trabajo y recién ahora acaba de salir el libro a principio de mes. Bueno, ¿y cuáles son los personajes más importantes dentro del espacio de Cambiemos que veníamos hablando con Gisela antes? En el espacio de Cambiemos, tal como lo que decía Gisela, digamos como los fundamentales del ala política y de ese trabajo de armado político fueron desde el Congreso Emilio Monzó y desde el Ministerio del Interior Rogelio Frigerio. El libro, de hecho, se centra en el Ministerio del Interior, ¿no? Trabaja sobre el Ministerio del Interior desde la vuelta de la democracia hasta ahora y muestra cómo, digamos, hay armadores políticos y hay expertos en rosca en distintos espacios. El Ministerio del Interior es uno de esos espacios fuertes de negociación política y, por supuesto, el Congreso, tal como vos decías, también lo es. ¿Y en esto te encontrabas con personajes que nada que ver? Que no querían saber nada y que negaban su condición de armadores políticos? De hecho, en el Ministerio del Interior, yo diría que los que llegan ahí tienen
un gusto especial por ese trabajo, ¿no? Por ese trabajo de articulación política, de negociación, de cerrar acuerdos, alianzas. Es un ministerio que es el Ministerio de la Negociación, con las provincias, por supuesto. En un país federal como Argentina eso es complejo. Es fundamental. Es fundamental, sin duda, ¿no? Para mantener la gobernabilidad. Y también con el Congreso, con los partidos, con los referentes de los partidos políticos mayoritarios. En el Ministerio del Interior es raro que haya personajes a los que no les guste ese trabajo. Hubo uno que es un poco como una suerte como de contraprotagonista en mi libro, digamos. Yo diría que un gran protagonista del libro es Carlos Corach, el ministro que más tiempo estuvo a cargo de la cartera de Interior durante el gobierno de Menem. Y su contrafigura sería Gustavo Vélez, que pasó un tiempo antes por el Ministerio del Interior y que desdeñaba un poco este trabajo, ¿no? Este trabajo de rosca política, de armado político, y que sus pares no lo recuerdan tan bien. Le decían zapatitos blancos. Mira, se me acaba de ocurrir esto de un paralelo con Marcos Peña, ¿no? Este perfil, ¿no?, de purista. Sí, es verdad que es un paralelo que se puede pensar muy bien, porque tanto Marcos Peña como Gustavo Vélez son, como Gustavo Vélez fue en su momento y Marcos Peña es hoy en día, como políticos muy preocupados por la opinión pública, ¿no? Por un trabajo político de cara a la opinión pública, a los medios de comunicación, que es un trabajo político fundamental, sin duda alguna, pero que necesita también del otro, ¿no? El libro, digamos, intenta comprender ¿por qué el trabajo de armado político, de rosca política es tan importante y por qué la política se compone de distintas facetas, ¿no? No es como, sería un error decir, digamos, todo tienen que hacerlo los rosqueros o los armadores y también todo tienen que hacerlo los expertos en redes o en comunicación, en discurso y demás, ¿no? Como los proyectos políticos más potentes quizás son los que logran articular bien esas distintas facetas, ¿no? Una alquimia, una sinergia positiva entre ellos. Claro. ¿Y para qué sirve, digamos, la rosca? ¿Para ganar elecciones o para sacar leyes? ¿O para todo? Es muy buena pregunta. Yo diría que uno podría decir un poco para todo, digamos, pero la rosca y el armado político sirve para ganar elecciones, pero sobre todo sirve para gobernar, ¿no? Como yo lo que intento mostrar en el libro, por supuesto, un desafío mayúsculo de la democracia son las elecciones, pero un desafío más grande todavía es después gobernar, ¿no? Gobernar con muchos actores sociales y económicos movilizados, con muchos actores políticos fuertes en las provincias, en el Congreso. Cuando no tiene mayorías un gobierno, algo de lo que se hablaba en la presentación, eso supone un desafío mayor, todavía supone más negociación, más trabajo de cerrar alianzas, de conseguir esas mayorías y de intentar sostenerlas en el tiempo. Mariana, ¿y necesariamente tiene que ser gente, como veníamos también hablando antes de arrancar la entrevista, que se maneje en las sombras? Yo diría que hay hay armadores en distintas escalas, ¿no? Y entonces, es cierto, hay algunos que están siempre en las sombras y hay algunos casos como muy resonantes, pero por eso, ¿no? Que digamos, cuáles eran los términos del título del libro que dice el oficio de los armadores delante y detrás de escena. Claro. Los armadores a los que yo investigué, que están en el Ministerio del Interior, hacen un gran trabajo detrás de escena, pero también están delante de escena, ¿no? Están en un puesto jerárquico del Poder Ejecutivo y salen a comunicar la agenda. No, Frigerio es un buen ejemplo. Frigerio es un muy buen ejemplo, ¿no? Salen a como argumentar como las decisiones presidenciales, a defenderlas, a defender muchas veces las cosas de las que están convencidos y a veces, como podríamos decir, a aguantar la parada, a aguantar los trapos. Sí. Para que la gente entienda, ¿no? Porque la palabra rosca está como un poco bastardeada o ¿no? Mal interpretada. Porque una cosa es alguien que negocia el apoyo en el Congreso para que salga una ley a cambio. Por ejemplo, Frigerio, ¿no? De que los gobernadores tengan después plata extra para hacer obras. Y otra cosa es cuando se pagan coimas a un legislador para que vote una ley. Entonces, ¿cuándo es rosca política? ¿Cuándo no? Porque ya ahí sería corrupción. Exacto, ¿no? tal cual. Habría que... Tal cual. Yo diría que la rosca política en general está como rápidamente criticada, como si todo lo que sucede ahí... una negociación mala. Exacto. Como si todo fuera turbio, todo fuera espurio y imposible de blanquear. Hay negociaciones en las cuales los términos de esa negociación requieren cierta discreción, requieren que algunas cosas no trasciendan, pero no porque sean ilegales, digamos, ¿no? Sino porque, digamos, por la dinámica propia del mundo político, por esto que ocurre, digamos, en la trastienda, ¿no? Como en la producción de un programa, como en la cocina de un restaurante, digamos, ¿no? Algo que ocurre detrás de escena y que no vemos, pero que no necesariamente está mal.
Después, por supuesto, digamos, como hay un borde ahí que algunos cruzan desde ya, también hay espacio para la ilegalidad, digamos, Claro. y la corrupción sin duda alguna, digamos, y ese borde, como en algunos momentos históricos, es más finito que en otros. Pero lo que yo intento mostrar en el libro es cómo, digamos, ese trabajo de negociación, de generar confianza entre pares, de volverse respetable, creíble para los interlocutores políticos, es muy fundamental, es mucho más fundamental, diría, que el apriete, que la amenaza, que la coacción. Digamos, si estuviera hecho solo de eso, no entenderíamos como gran parte de la complejidad de esta rosca política y de que este es un trabajo en el que no todos se destacan, ¿no? No todos lo hacen bien. Claro. Y danos algunos detalles de quienes están en el libro, porque vos mencionaste a Corach, ¿no? Que en su momento fue muy importante, un gran también conocedor peronista de todos los entramados, Tal delante, detrás, del medio, de todo. Gran marcador de agenda, además. Acordate que a la mañana iba toda la prensa y él decía él decidía de lo que se iba a hablar. Lo que se iba a hablar en el día. Bueno, Exacto. en algún punto también hacía rosca política y periodística, ¿no? Con todo el entramado Totalmente. que después seguía durante el día. Sin duda. Contanos esos detalles que pudiste investigar. Sin duda. Ese, por ejemplo, el de Corach, respecto de las conferencias de prensa que daba a la mañana en la puerta de su casa, es como famosísimo entre los periodistas y entre los políticos, sin duda alguna, ¿no? Entre los políticos, algo que me asombró a mí en el trabajo de campo es el nivel de admiración que hay por la figura de Corach. Cómo era tan bueno para tejer relaciones entre políticos y también era tan bueno delante de las cámaras, ¿no? Para salir a la mañana a la puerta de su casa y marcar agenda. Por eso es muy recordado, ¿no? Y digamos, en el libro hay como muchos personajes como importantes desde la vuelta de la democracia, como fue un escenario el Ministerio de Interior por el que pasaron desde el Coti Siglia, que no es muy afecto a los cargos públicos, Claro. pero fue ministro de Interior. Y sigue estando ahí, ¿eh? Y sigue estando Rosqueando. ahí. Sigue rosqueando. Por supuesto, sigue siendo un gran operador, un gran armador del radicalismo hasta nuestros días. Antonio Trócoli, antes, quizás los más grandes lo recuerden, pero también Manzano. Claro. Claro. Rucau, Festorani, Alberto Fernández. Ya vamos a hablar después de Alberto Fernández en el segundo bloque porque nos queremos enfocar bastante en eso, ¿no? Un hombre que también ha pasado por varios cargos, ha sido no solamente de cargos desde el Estado, sino también armador. Así es. Rescatando algo que dijo Giselle, el tema de la corrupción, todo el detrás de escena de lo que fueron todas las causas de los cuadernos, por ejemplo, ¿también se puede considerar parte de la rosca o no necesariamente? Uno podría decir, digamos, ese trabajo como, digamos, Porque en parte recaudaban para la política. esa también. intermediación con el mundo empresario, digamos, con el mundo económico, quizás no se hace tanto desde el Ministerio de Interior, que fue el que yo miré, digamos, ¿no? Eso sí que ya no serían, digamos, sin duda es más difícil tener acceso a, digamos, para una socióloga como yo, a ese tipo de espacios y sin duda no es un trabajo que se hace desde el Ministerio del Interior. Y podríamos mencionar también, vos dijiste a Belis, creo que la gente lo puede tener como más a mano. Eso, yo quiero algún chisme, algún detalle, alguna anécdota que hayas rescatado para el libro. Mira, Esta pregunta sí. correspondía a Facundo, que es nuestro gossip boy de la mesa. Le encantan todos los detalles. En el caso de Belis, digamos, para mí fue como una figura muy particular de la cual mis entrevistados me hablaban mucho, ¿no? Me hablaban mucho porque, digamos, él había llegado al Ministerio del Interior después de Manzano, que ya en el momento en que había escándalos de corrupción en el menemismo y empezaban como a entrarle las balas, podríamos decir, al menemismo por ese lado. Y entonces Menem realmente hace un gesto como muy jugado, digamos, ¿no? Al nombrarlo a Gustavo Belis, que era muy bien visto en la opinión pública, que tenía ya una bandera de la transparencia, de la anticorrupción muy fuerte y entonces era muy popular en los medios y era muy joven y, digamos, muy protagonista en los medios de comunicación. Pero, digamos, entre los políticos era un poco mal visto el hecho de que él llegaba, digamos, al Ministerio del Interior diciendo que quería representar la antipolítica, ¿no? Era un modo paradójico de ocupar ese espacio, un ministerio tan político, llegar con la bandera de la antipolítica. Y sus pares como del ministerio no lo recuerdan muy bien y cuando yo lo entrevisté en Buenos Aires, lo entrevisté en un café y al menos 3 personas vinieron a abrazarlo, a felicitarlo, ¿no? conocían. A decirle, necesitamos más gente como usted en la política. El libro No quiere volver, ¿no?
¿Te preguntaste? No lo sé. En el momento cuando yo lo entrevisté no quería volver, pero era 2010. Pasaron unos años. Pasaron unos ok, cuantos años, exacto. Con lo cual, no sé, ahora se comenta que una de esas esté. La verdad es que Con lo desconozco. Alberto. Vos hablas de tus entrevistados. ¿Se Sí. puede mencionar quiénes son los entrevistados? Sí, yo entrevisté a casi todos los ministros del Interior desde el 83 hasta la actualidad, que estaban vivos, digamos, ¿no? Salvo a Bauzá, que ya en ese momento estaba muy enfermo. Después entrevisté, sí, a Nocilia, a Manzano, a Rucauf, a Belis, a Federico Cora, Storani. Storani. Exacto. Aníbal Fernández. Y entrevisté también a sus segundas líneas, ¿no? A secretarios y subsecretarios de Estado. Y si pensamos en la gestión actual, ¿quién aprueba y quién desaprueba la rosca política? Yo diría que en la gestión actual los grandes armadores, los grandes como expertos en negociación política son sin duda Monzó y Frigerio. Después también están como algunos abajo, ¿no? Como García de Luca, Claro. estaba Nicolás Mazot antes, que en muchos casos tal cual vienen del peronismo, tienen cierta afiliación peronista, pero sobre todo tienen, digamos, un saber hacer, ¿no? Tienen un conocimiento hecho como de una trayectoria larga en el mundo de la política y de un respeto por los códigos del mundo de la política. ¿Qué son esos códigos, digamos? No son códigos mafiosos, digamos, sino que son códigos que les permiten a los distintos participantes de ese mundo leer ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, no? Hacer que sea previsible, ¿no? Todos nosotros como conocemos los códigos de las actividades que hacemos, ¿no? Sabemos un poco qué podemos esperar del otro, qué es lo que tenemos que hacer. En el mundo de la política pasa lo mismo como en cualquier otra actividad social que tiene. Me llamó fulanito, ya sé lo que quiere, algo así. Sí. Total, no, y sobre todo me llamó fulanito, me comprometí a tal cosa. Bueno, ¿no? ¿Quién es en el mundo de la política alguien que tiene códigos? Alguien que da la palabra y la cumple, ¿no? ¿Quién es alguien que no tiene códigos? Alguien que da su palabra y después Hace otra cosa. rompe los acuerdos. Claro, clava el puñal por la espalda. Digamos. Exacto. Bueno. O que, digamos, revela los términos de una negociación, ¿no? Las cosas que se comentaban en privado, después va y las dice en público. Bueno, vamos a seguir charlando. Súper. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos. Armadores políticos, de un lado de la escena política y también en el detrás de escena, quienes tejen cada uno de los acuerdos detrás de los candidatos, incluso en épocas electorales, lo que llamamos la rosca política. Y parte de todo esto sí se empieza a ver en resultados, como por ejemplo hoy que Alberto Fernández estuvo con una reunión con Miguel Acevedo, el titular de la UIVA, y uno puede decir que no es inocente que haya trascendido de ninguna de las dos partes la foto en la que se unió. Vamos a hablar un poquitito de qué se trata y, Facu, contame de esta entidad, de la UIA, qué tan importante es para los mercados, para el mundo empresario y también para la política. Así es, Diana. Hoy Miguel Acevedo en realidad recibió a Alberto Fernández, que recordemos que ayer de alguna manera plantó al presidente de la Nación en Córdoba. Ya dijo que no era su intención. Se vino para Buenos Aires y hoy estuvo muy jocoso con Alberto Fernández en la sede porteña de la UIA. La UIA, una entidad que surgió a fines del siglo XIX, representa los intereses de todas las cámaras y federaciones empresariales, industriales, en realidad de todo el país, pero que no representa a todo el empresariado. Eso es importante aclararlo porque hoy, durante todo el día, se destacó que el rol de la UIA como el ente que representa a los empresarios. En realidad, representa a un sector del empresariado importantes industriales, pero no a todos. La nueva economía, por ejemplo, está más vinculada a otro tipo de asociaciones y además en la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, no están los bancos. ¿Por qué menciono esto? Porque en realidad en la Argentina el grueso del empleo, más del 60% del empleo lo generan empresas de servicios, no empresas industriales, como quizás fue 50 años atrás cuando había grandes corporaciones industriales. Convengamos igual que con la situación económica que tenemos, la reactivación de cualquiera de los servicios de la industria o demás va a ser necesaria. Pero vos decís que no se amplifica tanto en cantidad
de empresas y cantidad de puestos de trabajo que generan. Exacto, en referencia a lo que es el total de empleos en la Argentina. Además, hay que destacar que los intereses que representa la UIA históricamente están más cercanos a los grandes industriales, pero no a las 600.000 pymes que son las generadoras del 70% del empleo en la Argentina. Entonces, eso es importante destacarlo y quizás como reflejo de qué es la UIA es analizar quién es el presidente actualmente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, un hombre vinculado a los traders exportadores de granos. Él es el esposo de Adriana Urquía, una de las dueñas principales accionistas de Aceitera General Dehesa. Todos conocerán la mayonesa Natura, por ejemplo. Sí. Bueno, ellos son los dueños. Es una de las 15 fortunas más importantes de la Argentina y la empresa AGD se especializa en realidad en exportar soja y derivados. También es el mayor proveedor mundial de maní y derivados, como pasta de maní y aceite de maní. Es un holding que factura más de 2.500 millones de dólares al año, tiene alrededor de 4.000 empleados y solo en Córdoba, para que tengas una idea de la dimensión de este grupo industrial o agroindustrial, tienen 40.000 hectáreas agrícolas propias, 9 establecimientos que, para que tengas también una referencia de qué significa esto, es 2 veces la superficie de la capital federal en campos, solamente en la provincia de Córdoba. Es un verdadero imperio y Miguel Acevedo es el esposo de una de las dueñas de este gigante aceitero. Y nosotros vemos acá la foto, ¿no?, de Acevedo con Fernández. ¿Se podría decir que también los grandes empresarios, no solamente Acevedo, sino estos grandes empresarios con tanta facturación, siempre están un poco ligados a la política? Siempre están haciendo su propia rosca, ¿no? Bueno, vamos a hablar de rosca entonces. Volvemos a la mesa con Mariana Gené, que nos está explicando cuál es el entramado. Vamos a preguntarle en este segundo bloque por sobre todas las cosas, primero de Alberto, pero también de la rosca política que puede llegar a haber en los empresarios, que a veces están muy ligados a la política. Alberto Fernández, vamos a dar la definición de, si uno quiere decir, bueno, ¿quién se dedica a la rosca política? Busca en el diccionario, dícese de la actividad de rosca política, el rosquero. Alberto Fernández, ¿es un rosquero? A mí me ¿Con gusta, qué puntaje? A mí me gusta un poco más la categoría de armador, justamente porque creo que el término es un poco más amable, suave, digamos. Y yo diría que sin duda alguna Alberto Fernández es un gran armador político. Lo fue durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Durante el gobierno de Kirchner él era jefe de gabinete. No era ministro del Interior y, sin embargo, muchas de las funciones que tradicionalmente cumplía el Ministerio del Interior se las quedaba el jefe de gabinete en ese momento porque él, como me decían mis entrevistados en ese momento, ocupaba toda la cancha, ¿no? Y ocupaba toda la cancha porque tenía trayectoria en el mundo de la política, porque tenía conocimiento de los actores, porque tenía mucha capacidad de negociación y porque tenía mucha confianza del presidente, ¿no? Esa es una condición de posibilidad del trabajo de Eso, por eso, los las armadores. características personales que tiene que tener una persona para poder negociar. Exacto. Y acercar disidencias, ¿cuál es la principal? Yo diría que una de las características principales tiene que ser esa capacidad como de, digamos, de ser un buen negociador, de ser entrador, podríamos decir, claro, incluso, ¿no? De ser un poco seductor, de saber caerle bien a distintos actores, digamos, como a los propios, a los del mismo color político, pero también a los otros, tener llegada a los otros. Pero más allá de las características personales, que son muy importantes, ¿no? Tener pasta, digamos, de armador. Algunos son grandes oradores, otros son grandes negociadores, claro, ¿no? Algunos son las dos cosas también. Pero además hace falta, digamos, unas características un poco más contextuales, que tienen que ver, por ejemplo, con el momento del partido, el momento histórico en el que se encuentra una presidencia y la confianza del presidente, ¿no? Vamos que el a volver presidente a Alberto Fernández. delegue. Gise ya me pateó la pelota para el otro lado, como siempre, pero yo me quiero enfocar en Alberto Fernández en este sentido, Sí. en ver si él también parte de su habilidad para la rosca política no lo dejó en el lugar donde está actualmente. Y no fue solamente una bendición por parte de Cristina Kirchner, sino que fue parte de su trabajo entre bambalinas, si se puede decir. Total, y además uno podría decir, incluso, digamos, esa bendición de Cristina Kirchner, que es alguien que
vaya si entiende de política, no es una elección ingenua, ¿no? Elige a alguien que sabe, que tiene capacidad de negociación, que tiene capacidad de juntar a distintas partes, ¿no? Que en algún momento habían estado juntas y que después se habían separado y que no era tan evidente, no tan fácil volver a juntarlas. Como eso requiere un trabajo lento de coordinación, de articulación. Y yo creo que Cristina claramente fue muy cercana a él, porque él era realmente muy cercano como al matrimonio Kirchner durante Pero la entonces presidencia. también no fue que ella solamente le dio la bendición. Él también trabajó mucho para eso. Y por supuesto, él trabajó y ella sabía, digamos, cuáles eran como las destrezas y los recursos de los que se munía al ir a buscarlo. Y con el diario del lunes hoy podemos decir que eso salió muy bien, digamos, Claro. ¿no? Claro. Por los resultados parece que es un buen rosquero, a pesar de que estuvo más o menos 10 años fuera de la función pública. Se puede hacer rosca desde afuera también, evidentemente, ¿no? Sí, se puede hacer rosca desde afuera y sobre todo yo diría que hay un saber hacer y un conocimiento de los actores que está ahí, que está latente, ¿no? Y que después las coyunturas históricas a veces son inesperadas, por supuesto. Yo creo que, digamos, si a él le preguntaban un año antes, quizás Alberto, nosotros no nos imaginábamos que iba a pasar esto y quizás él tampoco, pero tiene todo para encarnarlo. Y tiene esa capacidad de armado y bueno, también tiene, pienso yo, digamos, que está demostrando durante esta campaña la capacidad de liderazgo, que es otra cosa, ¿no? Como es verdad que va a ser, si llega a ganar las elecciones, será el primer presidente con estas características, ¿no? Armador político, y tendrá también el desafío en un país tan presidencialista como Argentina de volverse un líder, y yo creo que la campaña que están haciendo va en ese sentido. ¿Quién tendría las características para que ocupe el Ministerio del Interior de Alberto Fernández? Excelente, eso es verdad que es como todos estamos haciendo ahí el pro Vos de, que ¿no? además todos a los que estuviste nos gusta la política. estudiando a los ministros del Interior, justamente. Claro. Se dice Guado de Pedro. Se dice Guado de pero Pedro, exacto. por eso, Sí, ¿cómo lo ves? se comenta que él sería posible y yo creo que tiene muchas de esas características, ¿no? Es muy joven, hubo muchos armadores jóvenes en el Ministerio del Interior, pero con mucha trayectoria ya, con mucha confianza de Alberto y de Cristina, y con mucho conocimiento de los actores, con conocimiento del mundo parlamentario, que es fundamental por los códigos que ahí funcionan, y con capacidad de diálogo con distintos referentes de distintos partidos. Lo ¿Te cual es hablaste con fundamental. Guado de Pedro? No hablé con Guado de Pedro, pero le mandé el libro, así que espero casi Para como un que- Como un entre para anzuelo, poder para- entrevistarlo en el ¿Y futuro. quién otro, a ver, de Alberto hoy que sea un operador clave? Yo diría que, digamos, se habla mucho de Santiago Cafiero Sí, también, ¿no? Digamos, no en vano, como apellidos bastante políticos. Uno podría decir que parte de ese trabajo político, como de negociación con otros actores, como del peronismo también lo hace Felipe Solá, y después hay otros más desconocidos. Vayamos a los empresarios. ¿Los Sí. empresarios tienen condición de rosca política? Los empresarios en Argentina saben hacer política, saben relacionarse con el poder político, sin duda alguna. Apelando quizás a un término más corporativo, la rosca para los empresarios es un poco el lobby americano, digamos, que está institucionalizado y acá no. Es un poco eso, ¿no? Total, digamos, esa relación que en Estados Unidos está tan institucionalizada, acá es una relación que hay como distintos trabajos, digamos, distintos estudios sobre la acción política de los empresarios en América Latina, y uno podría decir que en Argentina, si bien hay corporaciones, si bien hay asociaciones empresarias como de las que estuvieron ustedes hablando recién y otras como muy importantes, hay algún trabajo de los empresarios con el mundo político que todavía sucede muy uno a uno, ¿no? Claro. Los empresarios muy poderosos todavía, digamos, saltan el cerco de algunas de esas organizaciones y dialogan directamente con los políticos y sus entornos. Mariana, hay mucho para preguntar y quisiera saber si en la rosca política están las mujeres. Bien, esa es una pregunta que yo me hacía mucho durante mi trabajo de campo y que me hacen mucho ahora. Es verdad que este es un mundo todavía abrumadoramente masculino. Todavía este trabajo, digamos, si bien hay muchas mujeres en la política y en lugares muy importantes, este trabajo de intermediación política entre pares, de negociación, de toma y daca, ¿no? de negociación de acuerdos, de dar y conceder y un poco persuadir y otro poco apretar, es un trabajo que todavía lo hacen mucho Imagino que los también porque hombres. están en círculos donde son bastante secundarios al día a día. Nos tomamos un café, hablamos de fútbol. ¿Cómo se empieza una charla de rosca política? ¿Arrancan por el fútbol, por el café, por cómo está tu señora? ¿Cómo se da? Sí, yo diría que sin duda supone una camaradería, ¿no? Una suerte de camaradería, de un espíritu de cuerpo que también todavía es bastante masculino, ¿no? Esa suerte de pacto entre caballeros en algunos espacios
espacio funciona y mucho. Y después, ¿cómo se empiezan esas negociaciones? Bueno, diría que hay algunos que van más al grano, ¿no? Que son como más lapidarias. Sí, y que eso depende también, ¿no? Digamos, de qué es lo que necesitan, ¿no? Como algún... De la urgencia. Sí, y de quién tienen que ir a convencer de qué, ¿no? Digamos, como cuando a veces tienen que ir a buscar una figurita difícil, pienso como un armador que me hablaba como unas negociaciones con el Lole Reutemann. Y era... Ay, qué interesante. Sí, hermoso. Cuando Exacto. lo querían convencer al Lole de Claro. ser candidato. Exacto, por ejemplo. Duhalde Por ejemplo, quería. en su momento, Ah, y ahí cuando lo querían quieren convencer armador de de otras Duhalde. cosas también. No, bueno, había algo como de... Con algunos se puede ir más directo y, Claro. ¿no? Como un palo y a la bolsa, podríamos Claro. decir. Y con otros hay que hacer un entro un poco más lento, tomarse unos cuantos cafés, los cafés que ahora están bastante de moda. Claro. Claro. En ese sentido y casi de color, pero es un mito que se juntan en general en los principales hoteles de la ciudad, en los hoteles 5 estrellas. En general, si uno va por eventos o nos toca a veces hacer entrevistas como Los periodistas, encuentra. te cruzás siempre a personajes que suelen ser justamente los que están en la rosca política, ¿no? Los hoteles de la City porteña, sin También. duda alguna. También es verdad que están como sus épocas, ¿no? Durante el menemismo estaba como un bar ahí en Figueroa Alcorta, cerca de ATC, no sé si lo recuerdan. Que cerró. Que cerró, Y que exacto. reabrió ahora. Que con reabrió otro nombre. ahora. Claro, Hay, venden unos con otro autos nombre. ahora. Vamos a avanzar porque hay algo muy importante. Me dijiste que lo hiciste para tu tesis. Sí, exacto. 7 años de trabajo. ¿Qué te llamó la atención de la política? ¿Qué me llamó la atención? ¿Por qué querías hablar e investigar de política? ¿Por qué quería investigar de política? Porque en ese momento, cuando yo empecé mi tesis de doctorado, había mucho trabajo sobre los economistas, sobre la importancia de los economistas y los expertos en las reformas estructurales de la década del 90. Yo quería ver, bueno, qué había pasado con los políticos durante ese momento, ¿no? Había como un interés en los tecnócratas, en los economistas, y era, bueno, ¿y la pata política? ¿Cómo convivían esas dos ¿Y te racionalidades? gusta la política? A mí me encanta la política, me gusta mucho leerla, me gusta mucho Bueno, estudiarla. porque vamos a decir también, ¿no? Que Mariana Gené, que investigó la política tanto, no pensó que se le iba a venir la rosca política a su propia casa. Es la esposa de Matías Lamens, que es candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente de Todos. Y ahora, no sé si vos le enseñás a él de rosca política o él empieza a hacer su propio trayecto. ¿Cómo se maneja en el hogar el tema de la rosca política? Bueno, cada uno tiene su trabajo, ¿no es cierto? Digamos, Qué difícil. Yo soy socióloga, soy investigadora. Pero no te soy ves en una docente. futura lista de diputados. No, de ninguna manera. O legisladores Aprendo, hago trabajo de porteños. campo ahora, tengo un trabajo de campo más cercano, pero no tengo la distancia sociológica que sería necesaria No, en ese caso. Ahora, hablando en serio, cuando él entró en el terreno de la política, ¿vos qué le dijiste? Esto no es para vos porque venís de otro palo, porque en algún punto Lamens es un outsider de todo lo que es este mundo. No, Más o no menos. puede decir lo que le dijo. ¿Qué? No, Contanos, Mariana, contanos, que queremos Yo diría saber qué que- pasó en esa charla matrimonial. No, yo diría que de política charlamos siempre a los dos nos gustó mucho, nos interesó la política. Yo solo tengo por momentos el sentimiento de que es como si fuera, no sé, el colmo del carpintero, ¿no? ¿Se acuerdan de esos? Claro. No, una socióloga política que trabaja sobre políticos, de repente El marido se le vive vuelve con un político. Bueno, en fin, seguiremos aprendiendo ¿Se los hace dos. difícil o no? No, está bien. Va queriendo. ¿Cómo lo ves para la campaña tu Lo marido? veo muy bien, yo es que no soy muy Objetiva. parcial, muy objetiva, exacto. Bueno, acá estamos, con todos los secretos de la política, de la mano del libro de Mariana Gené, La Rosca Política. Te agradecemos mucho estar aquí, contarnos los secretos, contarnos de tu libro y contarnos también de qué es lo que sucede cuando uno investiga una cosa y se le viene en contra, ¿no? En casa. No sé, en contra no diría ¿Cómo es el tampoco. dicho? En casa de herrero, cuchillo de palo. Más o menos algo así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mucho éxito, mucho Muchísimas éxito a gracias. vos también en la campaña, porque la campaña siempre involucra a todos los que están allí. Así que bueno, vamos a seguir hablando y no se pierdan después de este corte el momento ladino que llega, señoras y señores. Ya venimos.